Nuevamente, buen día a todos. Vamos a comenzar nuestra clase de teoría del delito. Estamos viendo los sistemas penales y también el complemento que sería cómo han ido evolucionando los elementos del delito. Les voy a proyectar unas diapositivas para que podamos ir entrando en contexto y el fin es que nosotros tengamos aquí más herramientas. La teoría del delito, como ustedes saben, ha transitado por diversas sistemáticas, diversas maneras, diversas perspectivas de construir o de entender el delito. El delito estamos de acuerdo en que es un fenómeno fáctico, un fenómeno de la naturaleza, pero también tiene componentes jurídicos y también tiene otros componentes de valoración técnica, que lo vamos a ver en los elementos del tipo. Y bueno, ha habido diferentes corrientes para abordarlo. De las primeras ya consolidadas es el famoso psicologismo, que está aquí en la parte superior. Su representante fue Ernesto Belling, y él nos habla sobre la relación de causalidad que existe para con la conducta y el resultado. Y tiene un enfoque meramente causal, un enfoque de causa y efecto, un simple movimiento o cualquier tipo de acción mecánica producía un resultado en el mundo exterior y no tenía ningún otro tipo de valoración adicional. Lo vamos a ir viendo, vamos a ir ejemplificando con la parte del estudio de los elementos del delito y vamos a ir viendo cuáles son las críticas, cuáles son los aportes, cuáles son la mecánica en que se da el avance en los sistemas penales. Y no debemos de confundir estas sistemáticas penales con los sistemas procesales. Con los sistemas procesales que son de corte adjetivo, que en cursos subsecuentes se analizará la parte del sistema inquisitivo, la parte del sistema mixto, la parte del sistema acusatorio, que en nuestro país a partir del 18 de junio de 2008 está en boga. Y debemos de identificar que esta sistemática es la parte sustantiva, es la parte de fondo, es la parte que tiende a explicar el delito, no la parte de cómo nos vamos a conducir durante la actividad con el juzgador, sino la parte de fondo. La siguiente sistemática que es conveniente que conozcamos es el normativismo, que también es un causalismo normativista, es un causalismo que no logra superar los postulados de Belling, pero incorpora ahí el famoso elemento normativo en, sus, en su estructura del tipo. Su ponente principal es Edmund Mesmer, se da en la época del nazismo, y bueno, les digo, no se engloba dentro de la teoría de los causalismos, también se le conoce el normativismo, ya lo habíamos platicado, como sistema neoclásico, al psicologismo o causalismo se le conoce como sistema clásico, y posteriormente viene un gran aporte, una revolución muy interesante para los estudiosos del derecho penal y que también en nuestro país tuvo influencia, el famoso finalismo o teoría de la acción final. Su ponente principal es Hans Belzel y él hace una construcción ahí muy interesante porque deja el tema de la acción como un elemento meramente causal y le da otro sentido, le da una dirección, le da una finalidad, y por eso también a este modelo se le llama, aparte de finalismo, teoría de la acción final o teoría de la acción finalística. Y él dice que no puede haber una conducta que no tenga una finalidad con la cual la vas a realizar. No puede haber acción sin voluntad ni voluntad sin finalidad. Y entonces él ahí, en ese momento de ponerle la finalidad, le da el componente de la voluntad. Ya no va a ser como en el psicologismo, en el normativismo, un acto meramente mecánico, sino va a ser producto del raciocinio. Y entonces él va a identificar dos fases, una fase interna y una fase externa, que van a ocurrir en la psique de la persona y que se van a materializar en el mundo real. Esta es una de las corrientes que todavía sigue en boga en muchos países, incluido México. Vamos a ver ejemplos prácticos de dónde está ese finalismo inmerso y continuamos. A la par del finalismo, surge la teoría del modelo lógico-matemático, que si bien
tiene bases del finalismo, como estas que les platiqué sobre la acción, tiene también otras grandes aportaciones. Si bien es un producto mexicano, hay que resaltar que no es fácil el construir una teoría, no es fácil el poder estructurar un pensamiento que sea sometido al tamiz de los científicos, y para esto una de las representantes es la doctora Islas de González Mariscal. El otro autor o el coautor de esta teoría es el doctor Elpidio Ramírez Hernández. Entre los dos construyen con las aportaciones de otros, incorporan conocimientos de filosofía analítica, de lógica, de computación, de matemáticas avanzadas, por supuesto de derecho penal, y lo que ellos buscan es hacer un sistema que tenga la solidez de las ciencias exactas para la explicación del delito. Es un modelo más robusto, es un modelo más complicado, pero también es un modelo que aporta muchas bases científicas y sobre todo ese auxilio se correlaciona con otros saberes científicos diferentes a las ciencias sociales y le da, por supuesto, una mayor contundencia a los resultados obtenidos. Eso es un gran aporte de las ciencias penales mexicanas y sobre todo de autores netamente mexicanos, y también es aplicable y reconocido en muchos círculos de estudio este modelo. Por último, viene el famoso funcionalismo. Ese funcionalismo que tiene dos alas, un ala radical encabezada por Gunther Jacobs y un ala de funcionalismo moderado encabezada por Klaus Roxin. El ala de Gunther Jacobs, el ala del funcionalismo radical, es también conocida porque incorpora la famosa teoría de sistemas de Nikolaus Luhmann, y también él hace un desarrollo ahí muy particular. Él empieza a desarrollar el famoso derecho penal del enemigo, y es un derecho penal de excepción, es un derecho penal más agresivo, más contundente para el tratamiento de la delincuencia. Obviamente, como lo estoy mencionando, el hecho de ser derecho penal de excepción no lo va a aplicar para toda la delincuencia común, ya que él va a hacer una discriminación o va a hacer una clasificación en torno a los delincuentes y va a ubicar a las personas, a los ciudadanos, a los delincuentes que son que cometen delitos comunes, por decirlo de alguna manera, y a los enemigos. ¿Quién va a ser enemigo? Aquella persona que atente contra el orden normativo, contra el Estado, que intente dañar a la sociedad, y dice, ahí sí vamos a aplicar ese derecho penal del enemigo. Tú vas a tener otro tipo de tratamiento, obviamente más agresivo, porque tú tienes, o tu tendencia es el quebrantar el orden normativo, el destruir a la sociedad, el tomar el rol de las instituciones, y por supuesto desde su perspectiva no lo va a permitir. Aquí en México tenemos un ejemplo de esa influencia, el del funcionalismo radical en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Posteriormente vamos a hacer un análisis para que vean cómo se da un tratamiento distinto y va a aplicar, por ejemplo, en delitos como el de terrorismo, delitos contra el Estado, etc. Por otra parte, está el funcionalismo moderado, que el doctor Klaus Roxin, también un personaje muy capaz, un filósofo del derecho penal, un gran representante de estas corrientes del derecho penal y del estudio del delito, le da un enfoque distinto. Es diametralmente opuesto a lo que dice Jacobs, y él se inclina por un enfoque de política criminal, se enfoca por el desarrollo de la teoría de la imputación objetiva. Él tiene otra visión, no le va a dar el tratamiento de enemigo a la persona, pero sí va a involucrar el famoso componente de la política criminal, aquellas acciones del Estado, de la parte institucional, de la parte de la administración, que buscan atender el fenómeno delictivo, y para eso se va a auxiliar también del derecho penal. Va a buscar hacer ahí alguna amalgama y con ello tener un aporte distinto para la reducción de la criminalidad. También sus aportes son muy buenos. Por supuesto, hay muchísimo más autores que podemos consultar de cada una de estas corrientes. Hay críticas también, hay autores muy críticos a cada una de ellas, así como hay
sus seguidores, también tenemos que reconocer que hay su parte crítica, no hay modelo perfecto, no hay sistemática perfecta, todos son complementarias, responden a un lugar y tiempo determinado, por supuesto, y también ha venido evolucionando a partir del funcionalismo, como ya lo veíamos, la mayor parte de desarrollo, si no es que todos son alemanes, pero sí sigue en Alemania habiendo un gran desarrollo. Para eso tenemos a los doctores Frisch, a Kai Ambos, etcétera, que han venido también tomando estos postulados y construyendo, deconstruyendo y reconstruyendo estas teorías que buscan explicar al delito. Continuando con ello, ahora sí vamos a ver la famosa teoría tetratómica del delito. Tetra de 4, y como ya lo habíamos visto, para poder estudiar el delito, había dos maneras de abordarlo. Una que se llama la teoría unitaria del delito, que lo ve como un todo, y verlo como un todo sería muy complicado estudiar cómo son sus características porque lo tengo yo que deconstruir. Y para poderlo deconstruir, vamos a usar la teoría atomizadora. Esta teoría atomizadora busca desprender cada una de sus partes para poderlas analizar en su individualidad y que podamos extraer la mayor parte de características esenciales. Por eso la materia se llama teoría general del delito, son las características que todo delito va a compartir. Obviamente los cursos subsecuentes son delitos en particular, y ya vamos a ver qué los diferencia cada uno de ellos, pero las 4 características básicas que comparten son la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Y por eso el artículo 15 del Código Penal del Estado de México nos establece que delito es la conducta típica, antijurídica y culpable, y aquí es una de las grandes definiciones jurídicas que coincide con la definición dogmática o doctrinaria. Nos va a ahorrar ahí la parte de atomizarlo, ya lo está considerando. Recordemos que tanto el Código Penal Federal como el Código Penal del Estado de Puebla tienen en su definición una definición similar, una definición homogeneizada, que es delitos son las acciones o omisiones que sancionan las leyes penales, y se queda en uno o dos de los elementos de estudio, a diferencia del Estado de México, que considera en su haber 5 incluso, la culpabilidad y la punibilidad. Esto nos va a ahorrar y lo vamos a ver ahorita con un ejercicio de interpretación de la ley. Para esto, tenemos que tener presente que todo delito tiene elementos positivos y negativos. Los positivos que los encontramos en la parte izquierda, los negativos que los encontramos en la parte derecha. Como ya vimos, en la parte izquierda es la conducta típica, antijurídica y culpable. En la parte derecha, si nosotros apreciamos en el estudio de un caso que se presentan esos 4 elementos positivos, en consecuencia vamos a tener que estamos ante la presencia de un delito. Por el contrario, si se presenta uno de los elementos negativos del delito que están enunciados en la columna de la derecha, como son la ausencia de conducta, la ausencia de tipo o la atipicidad, las causas de justificación o la inculpabilidad, entonces se rompe la prelación lógica, se destruye el delito. Basta con que aparezca uno de los elementos negativos para que se destruya la presencia del delito. Si nos encontramos con una conducta que encuadre en el tipo, pero que la ampara una causa de justificación, que sería el inciso C de la columna de la derecha, se destruye totalmente el delito. Y ahí vamos a evidenciar que se rompe la prelación lógica y se culmina con el estudio del delito porque no pudo concluir al aparecer una causa de justificación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en materia procesal vamos a tener que la columna del lado positivo es la que el fiscal, el órgano acusador o el Ministerio Público va a buscar acreditar ante las partes, y sobre todo que se reconozca en la sentencia que se cumplió con cada uno de los extremos del delito, de los elementos positivos. Por el contrario, la defensa va a buscar que se presente uno de los 4 elementos negativos del delito para lograr sostener
la inocencia de su defendido y también tiene que estar especificado debidamente en la sentencia. Cualquiera de los dos casos debe ser estudiado a profundidad, debe ser probado. Obviamente tiene un mayor compromiso el órgano acusador en términos del principio de presunción de inocencia. Sin embargo, tenemos aquí este conflicto que se va presentando. Posteriormente, tenemos aquí, ya ahora sí, nuestra jurisprudencia. Y aquí es muy importante. Aquí es donde nosotros vamos a ver que sí existe una correlación entre lo que estudiamos en el aula con lo que se resuelve en los tribunales. No podría haber conocimiento válido y verídico en el aula si no lo tomamos de los casos en una suerte de fórmula virtuosa, en la cual nosotros retomamos casos y la exponemos en la parte académica para precisamente a través de tamices más altos, más exhaustivos de estudio, podamos determinar que hay coincidencia. Y aquí vamos a ver la coincidencia de los elementos del delito. El rubro de la jurisprudencia es elementos del delito. La autoridad jurisdiccional debe analizarlos en la sentencia definitiva, legislación del Distrito Federal. Y aquí les resalto algunos puntos medulares. Como ya lo habíamos visto, la fundamentación va a ser el artículo 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por supuesto, aplican más artículos. Este es un extracto de una sentencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. Y lo que yo voy a centrar mi atención es en la parte media, donde está resaltado en color rojo y subrayado, y donde dice, por tanto, la demostración de los elementos del tipo solo debe realizarse en la sentencia definitiva al comprender la aplicación de un estándar probatorio más estricto en virtud de que la determinación de la existencia de un delito implica corroborar que en los hechos existió una conducta de acción o de omisión típica, antijurídica y culpable. Ahí tenemos cómo el propio Poder Judicial de la Federación también en sus contenidos reconoce que el delito tiene 4 elementos y que deben ser estudiados de manera exhaustiva, de manera estricta, de manera integral. Aquí lo tenemos reflejado en esta jurisprudencia. En nuestra clase del día de hoy vamos a analizar el primer elemento positivo del delito y por ende vamos a utilizar esta jurisprudencia también, que dice delito, conducta penalmente relevante que debe estudiarse en la sentencia definitiva. Para efecto de búsqueda en el JUS, que es nuestro buscador de tesis y jurisprudencias de el Poder Judicial de la Federación, lo van a encontrar con el rubro que está en la parte superior, que dice delito, conducta penalmente relevante que debe analizarse en la sentencia definitiva. Aquí vamos a hacer una lectura muy breve. Dice, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en toda sentencia definitiva debe analizarse si existe o no delito. Ya ahí me detengo y hago alusión a los elementos positivos o negativos del delito que ya les había explicado hace un momento. En esa sentencia se va a valorar si estamos ante la presencia de todos los elementos del delito o bien si se actualiza un elemento negativo del delito y por ende se va a determinar de manera exhaustiva, congruente, integral y con estándares de probatorios más específicos la no existencia del delito. Y aquí nos va a decir, delito es una conducta de acción o de omisión típica, antijurídica y culpable. Nuevamente estamos ante la teoría atomizadora del delito, la teoría tetratómica, y posteriormente nos dice, por tanto, en aquella debe analizarse como presupuesto la existencia de una conducta, que es el primer elemento, la cual en términos del artículo 15, fracción primera del Código Penal Federal, exige que se realice con la intervención de la voluntad de la gente. Y aquí el simple hecho de haber señalado voluntad está haciendo alusión al finalismo, le está dando... Recordemos que no hay acción sin voluntad ni voluntad sin finalidad. Vamos a ver en el estudio posterior cómo tiene una influencia, por supuesto, las sistemáticas alemanas en nuestro orden jurídico mexicano
y cómo los juzgadores también aplican ese desarrollo técnico. Lo anterior implica que se excluye el delito por faltar la conducta penalmente relevante. Se excluye el delito por faltar la conducta penalmente relevante en casos de que el sujeto no ha tenido la capacidad de autodeterminar libremente sus movimientos corporales, por recaerle una fuerza física irresistible o porque el hecho se realizó por movimientos reflejos. Ahí nos está hablando de dos hipótesis de ausencia de conducta y de la actualización de un elemento negativo del delito, que es la ausencia de conducta. Aquí habla sobre la vis mayor y la vis y los movimientos reflejos, y lo vamos a ver de manera ejemplificada en un momento. Retomando nuestro artículo 11 del Código Penal del Estado de Puebla, delito es el acto o omisión que sancionan las leyes penales. Ahí ya se alusiona el primer elemento del delito, que todo delito puede ser de acto o de omisión. Y aquí lo tenemos ya ejemplificado. Atendiendo a la conducta se puede desplegar de dos maneras, ya sea de acción, con un hacer, o puede ser de omisión, con un hacer, teniendo el deber legal de hacerlo. Esa omisión se va a catalogar también de acuerdo a la doctrina y a los precedentes judiciales en simple o comisión por omisión. Aquí tenemos que tener cuidado que el no hacer una conducta no es sinónimo de ausencia de conducta. Casi todos los tipos penales están redactados con un hacer, pero también vamos a encontrar tipos penales que establecen que quien no haga, teniendo el deber legal de hacerlo, tendrá una sanción penal. No debemos de confundir la ausencia de conducta. Vamos a ver también los casos de ausencia de conducta. Aquí tenemos en la siguiente diapositiva cuáles son los elementos de la conducta en términos de lo que nos dio la pauta, la jurisprudencia. Y tenemos que toda conducta se va a integrar por tres elementos. Esto es atendiendo a la mecánica causalista, a la primera escuela, el psicologismo que habíamos visto, para ir entrando en materia. Esa conducta va a integrarse en un primer momento por un movimiento corporal, una acción mecánica, es cualquier tipo de movimiento que realizamos con nuestro cuerpo y no precisamente en esta corriente de pensamiento o en esta sistemática va a venir involucrado un proceso conductual o un proceso intelectual para realizar este movimiento. Simplemente tú moviste tu mano, moviste tu pierna, moviste tu cabeza, pues de manera mecánica, sin ningún tipo de finalidad, y produces un resultado. ¿Cuál puede ser el resultado? Que tiraste una taza, rompiste una escultura, le diste un golpe a alguien, etc. Pero no puede haber una conducta, una causa y un resultado o consecuencia, sino también se amalgama o se correlaciona con un nexo causal o nexo de causalidad, que va a ser ese vínculo que une al autor con el resultado. Y vamos a ver que de los tres elementos hay muchas teorías, hay muchos postulados, todos tienen sus aspectos positivos y debemos de considerarlos para una mejor explicación ante los tribunales. Aquí tenemos las definiciones y algunos conceptos. Nos dice, en primer término, ¿qué debemos de considerar? Y con eso vamos resolviendo nuestras dudas. Es que el acto, ese movimiento corporal, es un comportamiento humano. Solamente el derecho penal atiende a las conductas del ser humano. Por ende, se excluye cualquier otra conducta. Por ejemplo, ya lo habíamos visto en las etapas históricas del derecho penal, que fue sancionada una elefanta, que fue sancionado un cerdo, que fue sancionado un caballo por cometer homicidio, por haber hecho algún tipo de daño en propiedad ajena, etc. Aquí, por supuesto que se descarta cualquier tipo de daño cometido por animales, porque no se le puede imputar un delito derivado que no tiene el componente humano. Entonces, simplemente cualquier conducta tiene que ser desplegada por un ser humano para poder ser analizada a la luz del derecho penal. No significa que, y aquí vamos a entrar también en diversas aristas, en qué pasaría si yo tengo un perro de ataque entrenado y le doy la orden
de que ataque a una persona y el perro lo ataca. Entonces parecería ser que la imputación no la puedo yo realizar al animal, pero a la luz de la teoría del delito, de la dogmática jurídico-penal, por supuesto que puedo hacer esa vinculación al dueño porque les está utilizando al perro como un instrumento en la comisión del delito. Hasta aquí tenemos esta parte de asentar bien que es un comportamiento humano. La segunda puede tener dos tipos de aristas, de perspectivas. Una es que puede haber un acto positivo de acción, que es cuando se realiza una actividad que consiste en un hacer. También puede ser de tipo negativa o de omisión, cuando resulta en una inactividad por parte del sujeto, y es cuando la ley espera una conducta del individuo y ésta deja de hacerlo. La acción se define como aquella actividad que realiza el ser humano y que produce un resultado o consecuencias en el mundo jurídico o exterior, dependiendo, y en dicha acción debe de darse un movimiento por parte del sujeto. Ese es uno de los primeros elementos o componentes del delito, de su estructura básica, y por lo que respecta a la omisión, esa omisión también va a tener dos vertientes. Una de omisión simple, que consiste en la falta de una actividad jurídicamente ordenada con independencia del resultado material que produzca, y un delito de comisión por omisión, que son aquellos en los que el agente decide actuar y por esa inacción se produce el resultado material. Se concreta en la producción de un cambio en el mundo exterior mediante la omisión de algo que el derecho ordenaba hacer. Vamos a estudiarlos a profundidad y a detalle. Aquí tenemos cuáles son los elementos de la omisión. La omisión tiene una manifestación de la voluntad, tiene una conducta pasiva que se materializa con una inactividad del sujeto, tiene un deber jurídico de obrar. Recordemos que aquí no puede haber una inactividad que va a ser sancionada si yo no tengo el deber jurídico de realizarla. Y por último va a tener un resultado típico. El hecho de hacer una inactividad teniendo el deber jurídico de un hacer y no hacerlo, por supuesto que puede producir un resultado típico y ese va a ser sancionado. Ahora, aquí tenemos varios supuestos que también el Código Penal del Estado de Puebla considera, y el Código Penal Federal y todos los códigos en la República van a establecer esa ausencia de conducta y la va a ver materializada o la va a ver especificada con diversos supuestos. Aquí tenemos la vis absoluta, la vis mayor, el hipnotismo, los movimientos reflejos, el sueño o el sonambulismo. Cuando estemos ante la presencia de cualquiera de estas hipótesis, seguro estamos ante la ausencia de conducta y eso destruye totalmente el delito, aunque se haya cometido o se haya realizado una conducta, pero esa conducta va a estar encuadrada en uno de estos supuestos. Tal es el caso del hipnotismo o del sonambulismo. Vamos a ver ahorita. Ejemplo de la vis absoluta es cuando un hombre emplea su fuerza física contra otro, anulando su facultad de autodeterminación de movimiento corporal para utilizarlo como medio e instrumento para lesionar un bien jurídico, fuerza física irresistible. El ejemplo de la vis mayor es quien camina llevando un cuadro valioso y a causa de un terremoto se tropieza y cae rompiendo el cuadro. El resultado de daño no es atribuible a su conducta, dada su involuntariedad por la concurrencia de una fuerza física superior e irresistible proveniente de la naturaleza. En el primer caso de la vis absoluta es cuando, un supuesto, nosotros empujamos a una persona y la otra persona, por ejemplo, rompe un vidrio, rompe una mesa, se cae y se lesiona, o bueno, lesiona a otro, etcétera. Ahí tenemos que no podemos imputarle la conducta a la persona que cometió el daño, porque la fuerza que se le imprimió por otro sujeto fue la que ocasionó que esta persona perdiera el control de su propio cuerpo y ocasionara el daño hacia un bien jurídico tutelado. En el ejemplo de la vis mayor, cualquiera de los eventos de la naturaleza que da como consecuencia que se cause un daño, por supuesto también no va a poder ser atribuible a la persona. Tal es el caso de en los Estados Unidos o incluso aquí en México cuando vienen los ciclones, cuando vienen como aquí lo dice, los terremotos o vienen las ráfagas de aire y uno de los carros
se eleva por la propia fuerza y la inercia que le genera el ciclón y cae en un carro distinto. Cuando pasa la contingencia ambiental, es que la persona del auto dañado, por acción del auto que voló, pues intenta imputarle la conducta al dueño del vehículo y aquí se rompe totalmente esa imputación porque la persona no cometió una conducta a pesar de que su vehículo esté sobre del vehículo del otro. O bien que incluso nosotros por esa fuerza física superior irresistible proveniente de la naturaleza, cometamos algún tipo de conducta y lesionemos un bien jurídico. Aquí hay totalmente ausencia de conducta. Aquí tenemos la parte del nexo causal o nexo de causalidad. Vamos a encontrar diversas tesis también en el JUS. Aquí solamente les voy a ejemplificar con una. Dice, el hecho delictuoso en su plano material se integra tanto con la conducta como por el resultado y el nexo de causalidad entre ambos. La conducta, por su parte, puede expresarse en forma de acción, actividad voluntaria o involuntaria, y de omisión, comprendiendo esta última, la llamada omisión simple y la comisión por omisión. Aquí se cumple lo que les platiqué ahorita. La teoría general aceptada sobre el nexo de causalidad no es otra que la denominada la conditio sine qua non o de la equivalencia de las condiciones, la cual se enuncia diciendo que causa es el conjunto de condiciones positivas o negativas concurrentes en la producción de un resultado, y siendo las condiciones equivalentes, es decir, de igual valor dentro del proceso causal, cada una de ellas adquiere la categoría de causa, puesto que si se suprime mentalmente una condición, el resultado no se produce. Luego entonces basta suponer hipotéticamente suprimida la actividad del acusado para comprobar la existencia del nexo de causalidad, pues si se hubiera negado a realizar la maniobra prohibida, evidentemente el resultado no se hubiera producido. Lo anterior solo constituye un medio de comprobación de la operación de la teoría de la conditio sine qua non, sin que sea preciso aludir aquí a los correctivos elaborados para evitar los excesos de la aplicación de tal criterio, tales como el de la culpabilidad y el de la prohibición de retroceso, pues colocado el proceso dentro del aspecto objetivo del delito, únicamente en este debe encontrarse solución sin involucrar el planteamiento de una cuestión que pertenece al aspecto subjetivo del delito. Tenemos hasta este punto nuestra presentación. Como podrán ver, es bastante abundante. Vamos a continuar en un segundo bloque para seguir analizando el primer elemento del delito, que es la conducta en sus vertientes de acción o de omisión, y el elemento negativo, que sería la ausencia de conducta. Tenemos aquí, ya casi estamos para acabar nuestro primer bloque y nos queda menos de un minuto.